Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este su espacio matinal y damos la bienvenida al doctor Alfredo Matos Hopperman, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Don Percio Maldonado, Laura Jaque Caminero y un servidor Domingo del Pilar, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor. Placer. Doctor, gracias por estar con nosotros. Doctor, voy a empezar por un tema que le ha preocupado mucho a los neumólogos en los últimos años, principalmente a partir de la pandemia, y es el uso de los cigarrillos electrónicos en jóvenes. Incluso hay niños, adolescentes que están utilizando estos vapeadores o vapes, como también se le conocen. ¿Cuál es la implicación real en la salud de una persona que esté utilizando esto? Principalmente aquellos que muchas veces dejan el cigarrillo tradicional y que para dejar de fumar entonces incurren en el uso de estos dispositivos. ¿En eso incluye la juca? La llamada juca. Bueno, no tanto, porque la juca es ocasional, hay personas que lo usan a nivel social para divertirse, ¿no? Sí, cada quien, ¿verdad? Pero el uso de cigarrillos electrónicos es que incluso por el mismo tema de la dinámica lo usan en todos lados, porque a veces nadie se da cuenta. Sí, eso del uso del cigarrillo electrónico surgió en España, no sé si recuerdan, en los años 2014 o 2015, en donde un grupo de investigadores pensaba que el uso de este dispositivo ayudaría a los fumadores a dejar de fumar. Al principio hubo muchas teorías y muchas cosas entre ellos mismos, en donde muchos afirmaban que era muy cierto. El paciente dejaba de fumar y utilizando un dispositivo con una cantidad escasa de nicotina, podía dejar de fumar. El tiempo no les dio la razón. Podemos ver actualmente pacientes que intentaron hacer eso, quisieron dejar de fumar el cigarrillo convencional y lamentablemente utilizan los dos ahora, tanto el vape como el cigarrillo convencional. Es decir, usan el electrónico frente a la gente, como dicen, para que no le reprochen el humo. Sí, la implicación importante sobre este dispositivo son los daños que ocasiona a corto plazo. Un cigarrillo convencional tiene aproximadamente 4 o 6% de nicotina. En nuestro país, lamentablemente, tenemos dispositivos que tienen hasta 80 miligramos de nicotina. 80 miligramos de nicotina. Pero usted sabe entonces la cantidad. ¿Cómo aspiran a dejar de fumar teniendo una mayor cantidad? Wow. Sí, entonces esto es una implicación bastante peligrosa, ya que ustedes conocen todas las características nocivas que tiene la nicotina, al ser una sustancia tan adictiva, ya que la nicotina ha sido utilizada o tiene sus propiedades más bien como antidepresivo, y muchas personas creen que fumando un cigarrillo las cosas se le van a mejorar, le quita la ansiedad, le mejora el estado de ánimo. Y en estos pacientes o personas que utilizan los dispositivos de 80 a 60 miligramos de nicotina, ocurre que la adicción es mucho mayor. Ahora bien, este hecho de utilizar este dispositivo hace que el paciente o la persona utilice el dispositivo con mayor frecuencia durante el día, trayendo como consecuencia una irritación peor a nivel de las vías aéreas. Esto va a irritar desde la garganta hasta los bronquios, produciendo enfermedades que el paciente quizás nunca había experimentado. Y hemos tenido jóvenes de 18, 19, 15 años en los hospitales, los cuales llegan diciendo, yo uso el vape, y ahora lo que tengo es un problema de dificultad para respirar. Cuando uno le hace una radiografía de tórax a estos pacientes, uno ve la característica que uno esperaría ver en un paciente de 80 años que ha fumado toda la vida. Y lo ve fácilmente en un paciente de 15, 16 años, por la cantidad tan exagerada que está utilizando. Ya hay estudios que han establecido que el vape se está relacionando con cáncer a nivel de los labios, de la boca, carrillo, de la lengua, de la garganta. Ya hay estudios que están relacionando esto. Lo peor de todo es que nuestros jóvenes están a la deriva, por así decirlo. No hay un control ni siquiera de los padres. Pero es que la comercialización está descontrolada, doctor. Exactamente. ¿Es que venden eso en cada esquina? Y también tenemos amiguitos de nuestros hijos que van al colegio a venderlos. Los dispositivos, lamentablemente, usted lo ve que entre un profesor y otro se esconden con la mochila y fuman, porque lo sé por mis hijos que me lo han comentado, de amigos que llevan los vapes a los colegios y a las escuelas públicas y algunos hasta lo venden.
Doctor. Pero además de la nicotina, a veces tienen otros componentes. Sí, muchísimos otros componentes. Recuerda que el componente principal de esto es a base de glicerina, que eso es aceite. Y esto cuando se pone en contacto con las vías aéreas, esto es bastante irritante, produciendo entonces crisis de apretamiento broncoespasmos en las vías aéreas. Y la misma vaporización. La vaporización, los saborizantes y todo lo demás. En el consumo de los cigarrillos tradicionales sabemos el efecto, hemos visto el efecto que causa al fumador pasivo, al que no fuma directamente, sino que está al lado de alguien que fuma. En este caso también tiene algún efecto el uso de este tipo de instrumentos. Sí, claro, ya no se le llama fumador pasivo, porque pasivo no hay ninguna pasividad. Estos son fumadores de segunda mano. Ok. Son fumadores de segunda mano porque todas las enfermedades que puede tener un paciente que esté fumando un cigarrillo convencional, el que está a su alrededor las va a padecer igual. Igualmente con Igualmente. los Es más, yo he tenido pacientes fumadores que sus esposas han muerto de cáncer de pulmón y ellos todavía están vivos. Producto del cigarrillo. Lo que pasa es que el fumador de segunda mano chupa sin saberlo. Exactamente. El que fuma es más preventivo. Lo mismo ocurre con estas bocanadas de humo que botan el cigarrillo electrónico y ocurre con lo que usted estaba mencionando ahorita con relación a la juca. Se establece que una bocanada de humo que produce una juca o un cigarrillo electrónico es equivalente a casi 200 cigarrillos. No, y con el tema contamina todo el ambiente. Y con el tema de la juca es peor, porque usted ve que se pasan de uno en otro en la misma boquilla. O sea que hay otra... Sí, porque en la manguera hay un sinnúmero de bacterias, de hongos, y tengo pacientes que lamentablemente han tenido tuberculosis. Wow. Producto de esa fumadera, porque usted se contagia con otro. El mismo cigarrillo electrónico se lo pasan y lo usan varias. Doctor, tenemos algunas estadísticas que nos permitan saber, por ejemplo, uno tiene la impresión general, por las mismas prohibiciones que ya hay un sitio donde no te permiten fumar, y ¿qué tanto se ha aplacado la fumadera en la gente, verdad? Los cigarrillos, cigarro. Bueno, el cigarro entra como de moda, una forma de compartir entre amigos, pero ¿de qué tamaño es ese problema todavía? ¿Y de qué tamaño es el que los jóvenes, tal vez hasta por un problema de modismo, como usted dice en la escuela, los amiguitos, porque no necesariamente son fumadores de inicio, sino que comienzan con ese tipo de artefactos? ¿De qué tamaño? No, las estadísticas son altas aún todavía. Tenemos por encima 18 hasta un 22% de fumadores. Y podemos decir que el fumar todavía no es algo que las personas lo dejan tan fácilmente. Hasta que no tengan una consecuencia importante, hasta que no se ven el fumador bastante es un adicto. afectados. Exactamente, la adicción es bastante fuerte. Claro. Y tenemos muchos pacientes. Fíjese que la principal causa de muerte a nivel mundial es el cáncer de pulmón y es ocasionado principalmente por el uso del cigarrillo. Hace unos años se habían diagnosticado alrededor de 2.500.000 pacientes con cáncer de pulmón, de los cuales cerca de 2 millones fallecieron. En nuestro país, en el año 2024, cerca de 44.000, 45.000 personas fueron diagnosticadas como un cáncer de pulmón. 44.000. Wow. ¿Eso es mucho? Sí. A propósito que don Percio menciona la parte de que es una adicción, ¿hay algún tratamiento para dejar de fumar? Sí, claro que sí. Existen muchos medicamentos, pero el paciente, lo que primero debe hacer el paciente es tener la intención de dejar de fumar. Muchas veces yo tengo familiares de pacientes que van a pelear en la consulta a los fumadores, a su papá, a su mamá. Y yo les digo que no tienen que pelearles, porque el hecho de pelearles eso le crea un poco más de ansiedad. Y a veces nuestros viejos son tan tercos que de maldad los siguen fumando. Sí. Eso es algo importante. Bueno, pero lo primero es que el paciente debe dejar de fumar. No solo los viejos. No, si usted tiene una hija y le reprocha el noviecito, no sé qué a ella le gusta. Claro que usted tiene que comenzar a burlarse del muchacho para que ella vea que tiene los pies grandes, que tiene la cosa. Es una manera indirecta de hacerle acabar los amores. Exactamente. Entonces todavía tenemos muchos fumadores. Las personas, si quieren dejar de fumar, a veces tenemos que auxiliarnos, aparte de los medicamentos que existen para dejar de fumar, tenemos que auxiliarnos de la parte psicológica o psiquiátrica en los pacientes, porque el hecho de dejar la nicotina de un sopetón, como decimos, de un golpe,
a veces eso crea mucho más ansiedad al paciente y tenemos que medicarlos. Usted ha dicho una cosa importante que he conversado con algunos amigos médicos que tengo que dicen que lo más terrible para un médico es un paciente que no quiera vivir. Exacto. O un paciente que en estado grave quiere vivir, es decir, es un paciente que se puede sacar a camino. Y en el caso de los fumadores, si no hay la convicción de que conviene dejarlo, es difícil sacar. Sí, hay pacientes que me dicen, ay doctor, ya que yo tengo que morirme. Así que me dicen, y yo digo, no queda algo que morirse. Yo digo, la gente se va a morir como quiera, pero no hay que acelerarla tampoco, ¿verdad? No, y además también que afecta a su alrededor. Ese es el problema, que afecta a todo el que está a su alrededor, a sus nietos. Usted sabe que hay un paciente muy famoso que fue al médico y le gustaba mucho el puro y el wiki. Y el médico le dijo que tenía que dejarlo. Y él le dijo, ¿y si lo dejo cuánto duro? El médico le dijo, como 15 años. Y dice, ¿y si sigo? 8, dice el médico. Me voy por los 8. Dice, me quedo con 8. que fue Winston Churchill. Doctor, sí. A propósito de las lluvias de estas últimas semanas, y bueno, y ese gran día que, ¿verdad?, el aguacero fue bastante atenuante. Muchas personas descubrieron en sus casas filtraciones, temas de humedad y demás. La humedad, de manera específica, ¿qué tanto puede afectar las vías aéreas y luego ya traer consigo consecuencias serias para el tema de pulmones y demás? Fíjate, la humedad es un problema, y las filtraciones en las casas es un problema que a veces no le damos la importancia que realmente tiene. Muchas enfermedades pulmonares, incluyendo la fibrosis pulmonar, pueden venir a consecuencia de filtraciones y humedad y hongos que existen en la pared, que muchas veces las vamos dejando. Y sobre todo el hecho de que muchos pacientes asmáticos y alérgicos, o de aquellos que nunca han tenido ninguna crisis de asma, pueden empezar a tener problemas respiratorios, ya que las filtraciones, la humedad, va a empezar a producir alteraciones de lo que es lo normal a nivel de las vías respiratorias, produciendo un estrechamiento de la luz de estas vías, y esto va a ocasionar que el paciente tenga siempre o esté malito de la nariz, con rinitis, y luego empieza a toser, ay, que no se me quita la tos, que me dio una gripe, porque aquí el dominicano todo es gripe, y entonces no le da la importancia que debe llevar. Pero uno siempre les recomienda a los pacientes que vigilen las casas, donde tienen los niños. Mire, fíjese si la habitación está muy húmeda, fíjese si hay filtraciones en el techo, si está decacarando. Si está decacarando, quite toda esa pintura, aunque no tenga dinero ahora para pintarlo, pero es mejor que no tenga nada de pintura a que tenga los ácaros que caen del techo, porque los ácaros van a producir alergias a estos niños y a las personas adultas también, y esto va a producir que tengan cuadros de crisis de broncoespasmo. El paciente se puede congestionar y con el tiempo puede desarrollar lo que acabamos de decir, la fibrosis pulmonar en muchos casos. A propósito de la inquietud de Laura, en estos días la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, lanzó un plan, un programa de la ciudad que respira, algo así, decía. Y obviamente se refería al tema de la higiene, de la limpieza ciudadana. Usted que además de su especialidad es un ciudadano que transita la realidad cotidiana, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta ciudad? Lo primero que tenemos que hacer es asegurar que en los parques, como hicieron en Higüey, que nosotros aplaudimos la medida hace ya más o menos un año, la alcaldesa de Higüey prohibió la utilización de dispositivos vape, juca y todo en los parques. Es decir, no se puede fumar en los nada parques, de eso. Entonces, aquí deben hacer lo mismo, para empezar por ahí, esa parte. En segundo lugar, tenemos que ver los filtrantes. Ustedes saben los problemas que tenemos de cuando cae un poquitito de agua, una llovizna en esta capital, y eso ocasiona tapones por doquier, igual el problema del tránsito. Entonces, la acumulación de estas aguas en barrios, dejamos a los niños que se tiren, ustedes ven los videos, cuando aquí hay muchas lluvias, los muchachos se tiran, porque el agua llega hasta el techo y la gente lo coge como una piscina olímpica para divertirse, sin saber la cantidad de enfermedades, no solamente desde el punto de vista respiratorio, también recuerden que tenemos leptospirosis, tenemos otras enfermedades. Pero en las últimas aguas no se murieron 2 personas. Exactamente. Eso trae muchos problemas. Entonces, lamentablemente, si no tenemos un control de toda esa parte, porque no es simplemente recoger la basura,
También tenemos que evitar que las personas la quemen en los barrios. Tenemos que ver que las personas no estén fumando en los parques. Y sobre todo, el crear espacios. Nosotros hemos estado abogando por espacios libres de humo. Necesitamos que la persona, que la familia pueda ir a los lugares y la persona no esté fumando. A veces usted va a un cine y hay una gente con un vape dentro de la sala del cine. Entonces no hay prohibiciones, no hay nada. Somos de los pocos 5 países que no se ha firmado el convenio marco, que es que prohíbe el humo del tabaco en espacios libres. Entonces, ¿por qué no se ha firmado? Al contrario, lo que hicieron fue que pusieron en Tamboril a la ciudad con bombos y platillos, una área como el patrimonio cultural del tabaco a nivel de Latinoamérica. Una cosa que a veces a uno mismo le puede dar hasta vergüenza. Doctor, y así a estos problemas le sumamos la cantidad de vehículos viejos con tubos de escape perforados y dañados. Sí. ¿Qué tan dañino resulta esto? Esto es muy dañino. Mire, en Europa... Sobre todo que aquí los vehículos no mueren. No mueren, no. En Europa... Hay gente que le quita... Sí, le quita y sobre todo. En Europa le decía que existe lo que se llama, y que han hecho estudios principalmente con relación a lo que es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica no es más cuando el paciente está expuesto o tanto a cigarrillo, humo de cigarrillo o leña o productos de biomasa, eso, humo y todo de vehículos o de industrias. Estos pacientes que son choferes desarrollan bronquitis crónica. En República Dominicana eso es una incidencia bastante alta también. Muchos choferes, muchas personas motoconchistas, y uno lo ve en la consulta, dicen, yo tengo toda mi vida trabajando de motoconcho o toda mi vida trabajando como chofer de camión o chofer de carro público y ahora, después de 50 años, 60 años, ahora me estoy congestionando. Estos son pacientes que desarrollan las mismas enfermedades que un fumador o una doñita que está en el campo, cocinando con leña y con carbón. Entonces, lamentablemente, en ciudades como las nuestras, creo que vamos a llegar como México, Ciudad México, el DF, que es una de las ciudades más contaminadas de América Latina, exactamente por eso mismo, por el problema de la contaminación de los vehículos. Y en este país donde no hay controles de nada, señores, aquí no hay control de nada, lamentablemente, aquí todo está bien, la mano de Dios, ¿entiendes? En donde todavía nuestros niños, usted los ve desde 8, 10 años y 15 años, para no exagerar tanto, con un vape en la calle y de repente lo ve como que no pasa nada. Inmunizándose, como decía. Exactamente, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que simplemente nosotros como padres, y como tenemos que buscar que nuestras familias estén lo más cubiertas posible, la orientación importante que tenemos que dar a nuestros hijos y enseñarles que el mundo está allá afuera. Doctor, mire una cosa. Yo soy del campo y tradicionalmente la gente en el campo usaba el tabaco picado e incluso lo masticaba. El andullo. O estaba el puro, fumaba. De hecho, a Compay Segundo vino aquí a los 100 años de un concierto y una de las preguntas que le hicieron en un programa, bueno, pero mire que el fumar da cáncer, y él dijo, ¿pero a quién? ¿Por qué? Y se murió de 100 años. ¿Cuál es la diferencia en el efecto del tabaco consumido de esa manera y procesado en cigarrillo? Cuando usted procesa el cigarrillo, recuerde que a esto se le agregan una cantidad de sustancias que ya están consideradas como cancerígenas. Okay. Y algunas de estas son hasta tóxicas. Sí. Sin embargo, no es que el cigarrillo que se procesa como el habano o tabaco no va a producir ningún tipo de enfermedades o problemas, sino que es reducido. Pero recordemos que las hojas de tabaco son procesadas. También se les aplican pesticidas. Y todo esto, las hojas la absorben. Sí, y esto entonces... Al final tú te fumas todo eso. Tú te fumas todo esto. Incluyendo el cigarrillo que también tiene pesticidas. El cigarrillo convencional que es procesado. Claro. Bueno. Entonces, cuando usted está fumando un cigarro, de esto un puro, lo primero que tenemos que saber es que las personas no todas son iguales. Mire que los dedos de la mano son todos diferentes. Y tenemos pacientes que pueden durar 100 años, 150 años fumando y no pasa nada. Sin embargo, yo tengo pacientes que ya a los 40 años ya han muerto por cáncer de pulmón. Y habría que agregar también, y fíjate como a veces el primitivismo sirve, que la mayoría de la gente no usaba pesticida en los cultivos. Los cultivos se daban de manera natural. Era de manera natural y por eso quizás
los efectos o los daños que pudieran producir esto eran menores. Ahora que, Pero como quiera estaba el humo. Claro. Recuerde que el humo sí produce entonces lo que es la parte de la irritación de las vías aéreas. ahora que usted puede- toca ese punto, El puro parece que se fuma diferente al cigarrillo, porque el puro normalmente se pulsa el humo, más que tragárselo. A veces la Sí. gente usa hasta el cigarrillo y entonces lo tira por Por la nariz. la nariz. Pero ese humo entra a la vía aérea Claro. y sale por Y la sale, vía aérea. sí. Hace un Independien- recorrido. Exacto, independientemente de que Ya. usted diga, yo nada más lo hago así y luego tira. lo boto. Ajá, y cuando tú entraste, ¿dónde tú crees que entró? Ya. Fue a los pulmones que entró. doctor, ahora que don Percio Puede- toca la parte de... ¿Usted va a seguir con el tabaco? Sí, sí. Ah, pues dele. No, después de grandes luchas a nivel mundial, se logró que la industria del cigarrillo pusieran en las cajetillas: fumar es perjudicial para la Sí, salud. sí. Pero parece que nos hemos conformado con eso. ¿Qué más se necesita? ¿Qué otras políticas deberían aplicar los estados, los gobiernos, para tratar de reducir ese índice de mortalidad que usted señala, índice de... Lo primero que hay que hacer es firmar ese convenio marco donde los espacios libres de humo se puedan establecer aquí en República Dominicana, donde usted pueda ir tranquilo a un restaurante y no haya un don fulano de tal fumándose un habano. ¿Entiendes? Porque eso sucede aquí, lamentablemente, es lo primero. ¿No? Y te dicen, si usted no quiere hay humo, no se proyectos. siente en la terraza. Sí, han habido proyectos. ¿Hay sí, proyectos en el Congreso en ese sentido? Claro que sí, siempre han habido proyectos. Lo que pasa es que no convienen porque ustedes saben la cantidad de impuestos que recibe, la cantidad de dinero que recibe el gobierno en base a los impuestos aplicados con relación a la industria tabacalera. Y entonces, bueno, si le pusiéramos más impuestos, si le pusiéramos más caro el cigarrillo, entonces quizás la persona pudiera ayudar, se pudiera ayudar. Y también hacer campañas, las campañas publicitarias, porque aquí nada más hacemos campañas para evitar el dengue, que la gente no, que le unte cloro untado y tanque tapado. Entonces, aquí hay que hacer campañas también. Ahora, doctor, para esta parte. A propósito de lo que los domingos le pregunta, en París, el alcalde de París comenzó una campaña cuando comenzó la prohibición del cigarrillo en los sitios. Entonces comenzaba a aparecer unos letreritos en la calle que decía, fumar mata lentamente, promoviendo la posición. Entonces los franceses comenzaron a ponerle ese letrerito: los franceses no tenemos prisa, abajo, le ponían abajo. Y la gente seguía fumando. De hecho, yo llegué a ir a París y entrar a sitios donde la gente fumaba adentro, Sí, puro. Eso era una locura. sí, eso es bastante molestoso. Que usted ir a un lugar en donde usted va con su familia, con sus hijos, y lo primero que usted encuentra es una humareda de personas fumando. Entonces, si no concientizamos a la población de esta parte, entonces vamos a seguir teniendo problemas. Pero nosotros como sociedad siempre en los días conmemorativos, tanto de la lucha contra el tabaquismo, el 31 de mayo, así como también, por ejemplo, ahora en estos días se conmemoró el día del EPOC, cáncer de pulmón. Nosotros siempre tratamos de llamar la atención. Lo que pasa es que es como dijimos hace un momentito, es muy bueno, la gente se siente muy feliz, fumarse un cigarrillo, tomarse un cafecito por la mañana, o estar en un ambiente donde está tomándose un traguito y fumar también. Entonces, a veces no nos damos cuenta que todo esto nos está haciendo daño y estamos haciendo daño a todo nuestro alrededor. Y dañamos a nuestra familia también por igual. ¿Acuden ustedes como sociedad a las escuelas, universidades a ofrecer charlas? Sí, claro que sobre sí, sí, claro que sí. Siempre hacemos esa parte y sobre todo concientizamos a la ciudadanía en cuanto a las enfermedades más importantes que estamos viendo a nivel de las consultas. Por ejemplo, ahora, en estos días, estamos viendo mucha incidencia de virus respiratorios y no nos cansamos de hablar y de aconsejar a las personas de que se cuiden, porque la gente no quiere utilizar la mascarilla. Ayer hubo una periodista que me preguntó con relación a la mascarilla y me dice, doctor, lo que pasa es que la gente tiene terror y tiene pánico de usar mascarilla porque han quedado frustradas con relación al tema de la pandemia del COVID. Y yo les dije, no, el problema es que la persona tiene que tomar conciencia de que si usted va a un hospital público a llevar a su mamá porque necesita por la presión alta o porque es diabética y no tiene ninguna sintomatología respiratoria, lo más idóneo es que usted lleve a su mamá y usted también se coloque una mascarilla. Porque de seguro en estos días
usted va a encontrar alrededor de 20, 30 personas con problemas respiratorios en ese hospital, tosiendo, personas que no tienen ningún tipo de medida, que tosen sin mascarilla, no se ponen las manos, no se ponen el codo o un pañuelo. Y esto hace que las enfermedades se sigan proliferando. Hemos tenido, como les dije ayer, mucho ausentismo laboral y mucho ausentismo escolar en estas últimas semanas, en donde hay niños, por ejemplo, yo tengo una niña pequeña que me dijo la profesora, nada más vinieron 3 del curso. Hubo días, sí. así porque y Tenía la semana dos entera. nietos estos días que lo tenían que estar Entonces, nebulizando. la persona no se quiere cuidar, las personas quieren ir a las farmacias a comprar antibióticos, que es lo primero que quieren comprar. No, estamos ante virus, no hay que usar antibióticos. Yeah. Y empiezan a tomar que jarabe, que aquello, que lo otro, bebaje en la casa. Gastan mucho dinero en las farmacias y luego entonces terminan en la clínica. Y sobre todo, la parte más importante, tenemos que seguir orientando a la población a que se vacune. Hay vacunas contra la influenza, hay vacunas contra el COVID, hay vacunas contra la neumonía. Tenemos que vacunar a nuestros niños, tenemos que vacunar a los adultos. Nosotros los adultos, ustedes 3, ¿se han vacunado? ¿Verdad que no? De nada, de influenza. Entonces, hay que vacunarse. Nosotros tenemos una mala educación en ese sentido. Bueno. Existen vacunas. El mejor invento que ha existido a nivel mundial ha sido la vacuna. Ahora, dicen que no hay peor paciente que un médico. Sí, yo me pongo sí, yo me vacuno. Yo me pongo todos los años la vacuna. Siempre voy al hospital de trabajo y les digo a la unidad, llegaron las vacunas de la gripe. Sí, doctor, se la tengo guardada. Y voy y me pongo vacuna. Y ahora el Ministerio de Salud Pública tiene la Neumo 20. Que es una de las mejores vacunas que se han creado con relación a la pero neumonía. Ahora mismo a nivel mundial hay un revuelo con el tema de las vacunas. Eso también va disminuyendo. Que la gente, hay muchos antivacunas. Realmente, pero la vacuna ha sido el mejor invento para salvar vidas, ha sido la vacuna. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Interesante conversatorio y gracias por esas orientaciones. Despedimos al doctor Alfredo Matos Hopperman, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. A ustedes las gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Mañana les esperamos aquí, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal. Feliz día.